Buenas noches, qué lindo es encontrarnos en este momento, en este espacio que me permites entrar en tu casa. Qué lindo es encontrarnos y poder escuchar en este tiempo, este día, el día de resurrección. Feliz Pascua. Hoy debemos estar celebrando la vida que es a través de Cristo, porque resurrección habla de vida. Si Cristo vive, entonces yo vivo. Si Cristo vive, todos vivimos, todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Por eso hoy yo quiero enfatizar en esta noche y hablarte de la resurrección. La resurrección fue un tema que Jesús no lo dejó de lado cuando estuvo con sus discípulos. En 4 oportunidades dice los evangelios que Él les habló de la resurrección. Y dice en Marcos 8:31 al 33, dice: Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro le llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Estas fueron las palabras, uno de los pasajes donde el Señor se refirió a sí mismo, de que Él debía morir y resucitar. Por eso quiero tomar este pasaje en San Lucas capítulo 24, versículo 36, en este momento donde aparece a sus discípulos y dice así la palabra: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de Jesús de lo alto. Como recién les decía, no solo habló en 4 oportunidades acerca de su muerte y resurrección, sino que también después de resucitado, dice la palabra de Dios, que 40 días estuvo también sobre la tierra y dándose a conocer. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como le enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó.
Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero como un abortivo. Eso hablaba Pablo, diciendo y haciendo referencia a cuántos el Señor Jesucristo, después de resucitado, se dio a conocer, porque la resurrección es muy importante. Por eso yo quiero hoy, en esta noche, hablarte de los beneficios de la resurrección, los beneficios de que Cristo, de que Jesús haya resucitado. Primero, uno de sus beneficios es que nosotros hemos sido justificados ante Dios. ¿Y esto qué significa? Dice Romanos 5:25. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Esa era lo que significa la justificación. Es aquello que Dios demandaba que todo aquel que pecare debía, como resultado de transgredir leyes que Dios había establecido, debía morir a causa de ir en una dirección opuesta a lo que Dios había establecido en el ser humano. Y esto el hombre no lo pudo hacer. Y esto lo hizo solamente Cristo. Jesús descendió a la condición humana. Y no solo eso, sino que también, aún más todavía, dice la palabra, se humilló. Y Él cargó con todos nuestros pecados. Fue a la cruz, porque la paga del pecado es la muerte. Y esa ley debía cumplirse en un hombre. Por eso Él se hizo hombre y ocupó nuestro lugar. Y al ocupar nuestro lugar, nosotros, creyendo en el Señor Jesucristo, pasamos a ser justificados. Creemos en su obra, en la obra que hizo en nuestro lugar. Justificado es, ya no soy culpable, ya no somos culpables. Por eso ese dedo señalador que la humanidad sin Cristo vive constantemente es algo que nosotros debemos prestar atención, porque nosotros, aquellos que hemos creído, somos inocentes, y cuando uno es declarado inocente, como dice la palabra, ya no tiene culpa, no camina en la vida con culpa, y eso implica un alivio, una paz. Por eso Jesús se presentó y dijo: paz a vosotros. La resurrección hablaba de esto, trae paz. Es una alianza nueva a través de Cristo. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora por Cristo somos amigos de Él. No solo eso, vivíamos separados de Dios. Imposible poder complacer, poder llegar hacer lo que Dios demandaba. Es imposible, porque todo lo que hacíamos, todo lo que nosotros éramos, siempre era opuesto al corazón de Dios. Y me imagino un padre que ve a sus hijos y los ve haciendo todo lo opuesto. Pero hijo, yo te dije que no hagas de esa manera. Pero el padre ahí mirando, ¿cómo haré para que mi hijo vuelva a ser como yo lo hice? Para que haga todas aquellas cosas que traigan resultados, que den vida, que le den resultados correctos como yo lo diseñé. Dios Padre diseñó al hombre y a la mujer para que sean obedientes, para que ellos puedan caminar en la vida, dando y viendo que la vida es y proviene de Él. Por eso es que es importante el amor de Dios. Por el amor de Dios, al ver a la humanidad perdida, al ver a la humanidad que no podía salir de esa decadencia, Él vio y junto a su hijo dijo: papá, voy yo. ¿Sabés que un padre escucha a un hijo decir eso? Me emociona. Ese diálogo en la eternidad. Era imposible que un ser humano pudiera lograr una unidad nueva con Dios
pero lo hizo Cristo. Por eso es que antes nosotros, dice la palabra de Dios en Efesios 2:3, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, con todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque aún estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. La iniciativa fue de Dios. No hubo iniciativa humana. La iniciativa de volver a tener una relación y comunión con Dios para que Él nos volviera a dar vida fue de parte de Dios. Otro beneficio que tenemos por la resurrección es que Jesús venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad. Es el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Quien solo vive para pecar recibirá castigo de la muerte, dice Romanos 6:23. No hay esfuerzo humano, no hay poder, no hay riqueza para poder ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Pero ahora Cristo resucitó, porque la muerte no podía con Él. Cristo fue sin pecado. La muerte no tiene nada que ver con Él. La muerte ha sido destruida, dice 1 Corintios 15:54. Dios, ¿dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está tu poder? Le dice a la muerte, para herirnos. El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios podemos ser vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte. ¿Qué significa también la resurrección de Cristo? Es que la resurrección de Cristo nos unió a Él. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. La unión es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante a cuando una pareja se une en matrimonio, donde los beneficios del esposo entonces son beneficios y le pertenecen a la esposa. Eso es lo que hizo Cristo. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de esa unión con Jesucristo. 1 Corintios 1:30 dice, Dios lo ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Otra prueba de la resurrección es que el Evangelio es verdad. Quiero, hermanos, dice 1 Corintios, Pablo le dice a los hermanos, quiero recordarles las buenas noticias, el Evangelio que les di. Ustedes las recibieron con gozo y confiaron en ellas. Si continúan confiando firmemente en esas buenas noticias, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberlas aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy también. Pablo defiende la resurrección y habla de ella porque sin ella en vano estaríamos hablando del Evangelio. Y dice entonces Pablo y sigue diciendo, ¿y si Cristo no resucitó?
esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. De nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve a ustedes que crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo murieron y están totalmente perdidos, es decir, en vano creer. Es porque Cristo resucitó. Dios resucitó a Cristo. Es porque Dios le dio vida a Cristo. Dios está diciéndonos a través de la resurrección que le complació, que satisfizo su justicia del pecador, la ofrenda perfecta de la vida de Cristo. Por eso la resurrección dice más de lo que nosotros podamos entender. Por eso que la palabra enfoca muchos versículos acerca de esto. Y podemos enfatizar y decir también que la resurrección habla de que aceptó Dios lo que su Hijo hizo. Y eso dice en Romanos. Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo había anunciado su profeta en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu. Y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Resucitar y en la persona, vivirlo en la persona de su Hijo Jesucristo, implicaba algo sobrenatural. Solo Dios aceptando esa ofrenda de sacrificio, pero no solo eso, sino es que no existió ni existirá nadie que pueda haber hecho esta obra. Solo Dios es el que da vida. Y eso es lo que vemos en la resurrección de Cristo. Dios aceptando. Por eso es que esta unión con Él nos permite también esa promesa de la resurrección. El Señor dijo a sus discípulos, no se atemoricen, no tengan miedo. No van a quedar solos. Yo me voy, pero vendré. Es decir, les enviaré el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Es el mismo Espíritu que está operando en cada creyente, en cada hermano, hermana. No estás solo, no es alguien acompañándote a tu lado. No lo vas a sentir físicamente, está dentro de tu espíritu y habla en tu corazón. Él es Dios porque Dios es espíritu. Y Él, el Espíritu Santo, es el que tiene poder dentro de nuestras vidas para llevarnos a una vida victoriosa, a una vida de vida eterna, porque la muerte física es nada más un cambio para nosotros lo que creemos. Por eso que Jesús le dijo estas palabras, pero los instó a que no se queden con la experiencia de haberlo tocado, de haber comido con Él después de resucitar, de saber que ellos tienen la misma esperanza por creer en Él, por estar unidos en Él, sino que eso lo transmitan a otros. Ahora ustedes van a ser testigos, porque el Espíritu de Dios va a estar en ustedes también. Y ustedes me van a ser testigos. Y van a tener que hablar en palabras sencillas, porque dice que Él les tuvo que hablar en palabras sencillas. Y les dijo esta palabra, en otra versión, terminando este versículo 24, dice, entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entender. Les explicó con palabras fáciles. En la versión que leímos dice, les abrió el entendimiento. Y en esta versión dice, les explicó con palabras fáciles para que pudieran entender. ¿Qué debían entender? Que la Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él les perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto.
Ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre les prometió. No se vayan en ningún otro lado hasta que reciban el poder de Dios que les enviará. Él les habló estas palabras y les dijo que allí estas palabras, estaba diciéndoles en palabras sencillas. Eran discípulos que todavía no vivían la experiencia del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo. Muchas veces podemos estar diciendo, Señor, me has hablado a través de tu palabra. Justamente ahora vamos a decir, realmente estoy convencida de muchas veces se ha predicado este pasaje, pero ahora lo entiendo. Es porque portas el Espíritu Santo. Pero Jesús les decía, no se queden porque ustedes lo portan. Vayan y hablen. Sean sencillos al hablar. Hablen de Él, háblenle de un Padre que los está esperando y que quiere que se acerquen, porque Él los va a perdonar. No solo eso, sino que van a recibir a todos aquellos que crean. Recibirán el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan entender aún más de qué Padre se trata nuestro Dios. Por eso, en este momento que estamos juntos, yo allí en tu hogar, te pido que oremos al Señor, que le pidamos a Él la capacidad de poder tener esa posibilidad de poder hablar a otras personas que no sean del radio que conocemos o que hayan conocido al Señor. Aquellas personas que no conozcan al Señor, que nadie le haya hablado del Padre, para que nosotros podamos comunicarle, tu papá Dios te está esperando. Sus brazos están abiertos, porque Él sabe que no puedes cambiar. Él sabe que vives con culpa. Él sabe que tu traspiés va día a día. Él sabe que estás atemorizado. Él sabe que tienes miedo a la muerte. Él sabe que no puedes soportar la soledad. Él sabe todo eso. Por eso es que es interesante que nuestros teléfonos se puedan levantar para llamar a alguien también. Que sabemos que tenemos y conciencia de que no conoce al verdadero Padre, que le han hablado de un Dios temeroso, de un Dios que es gruñón, de un Dios que es castigador. Pero nosotros que conocemos, somos testigos de un Dios perdonador, necesitamos compartirlo. Por eso, oremos al Señor. Palabras sencillas, danos Dios. Padre eterno, en esta noche estamos entendiendo nuestro rol. Mientras estaba Jesús en la tierra, tú caminabas y hablabas a toda persona sin condenar, aún a esa mujer adúltera, donde todos la querían apedrear, pero sin embargo te inclinaste en tierra y allí empezaste a escribir y allí, Señor, esperaste que alguno que era sin culpa pudiera tirar la primera piedra. Estaban delante del Salvador del mundo, aquel que iba a quitar la culpa, aquel que iba a morir en la cruz por todos los pecadores. Estaba presente allí y ni siquiera tú te levantaste. Y cuando tu mirada se levantó, ninguno estaba presente. Ni ella, aleluya, le preguntaste, ninguno está, ni yo te culpo. Porque sabías muy bien que la única manera de sacar una naturaleza que vive errada y alejada de Dios nunca podrá ser una naturaleza que viva bien, que obre perfectamente, que sea sin pecado. Oh Dios eterno, por eso queremos tener ese corazón del que caminaba sobre la tierra. Queremos tener el corazón del Padre Dios que todavía mira a la humanidad necesitada de Él, para que nosotros como sus hijos podamos decir como Jesús, papito, yo voy a acercarlo a ti, les voy a hablar de ti, de tu amor y de tu perdón. Oh Dios eterno, pon en nuestra boca palabras sencillas,
seamos sencillos al hablar, podamos hacernos comprender de tal manera que cada corazón te pueda recibir a Jesús como su Salvador, pueda recibir a Jesús en su corazón, para que, Señor amado, la obra de Cristo sea una realidad en su vida, porque el perdón de pecado es solamente por la sangre de Cristo, por la obra de la cruz. Por eso te alabamos, Padre eterno. Bendecimos a todo oyente en esta hora, a todo aquel que vamos a compartir estos momentos, para que, Señor, tu palabra, Señor amado, sea práctica para ellos. Señor, en este mismo momento, en el lugar donde están, Señor, cierren sus ojos y digan: yo también necesito a Jesús en mi vida. Yo también necesito esta salvación. Yo también necesito tu Espíritu, Padre, para que entonces juntos podamos hacer cambios trascendentales, como lo hiciste en millones y millones de personas que son testigos de la obra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te bendigo.